Ok, entonces leemos juntos. Dice así, Mateo 7, del 7 al 11. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe. El que busca encuentra. Y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le piden? Gracias, Señor, por permitirnos enseñar, abrir la palabra y aprender de ella. Háblanos hoy, convéncenos de estas verdades y rompe toda barrera que pueda haber en nuestro corazón y nuestra mente contra la idea de la paternidad perfecta que nos ofreces y verte como ese Padre amoroso y generoso, Señor. Gracias por eso. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Un Padre generoso. Hoy Dios nos va a hablar a todos. ¿Sabes que todos, no todos aquí somos padres? De hecho, ni siquiera la mitad de los que estamos aquí son padres. Pero todos tenemos padres, ¿sí? Todos somos hijos. Sea que hayas tenido un padre presente, un padre ausente, un padre bueno o un padre malo. Sea que lo hayas conocido o no conocido. Todos somos hijos de nuestro papá. Y todos tenemos una referencia de lo que es un padre. Así que aprovechando este Día del Padre, quiero hablar, pero no solo a los padres van a recibir mucho hoy, pero a toda la iglesia. Porque la idea de la paternidad nace de Dios mismo, quien se presenta a nosotros y se ha revelado a nosotros como el Padre, como nuestro Padre. La figura del Padre es muy importante para entender nuestra relación con Dios. Y esto desde el comienzo. De hecho, cuando Dios crea a Adán y a Eva, da el diseño del matrimonio y dice, dejará entonces, el hombre dejará a su padre y a su madre, pero dice, padre, y dice, ¿cuál papá? Si Adán no tiene papá. Y esto nos muestra que en el corazón de Dios, del diseño de la sociedad, de la familia, el elemento del padre siempre estuvo. Porque de hecho Él una y otra vez se revela como el Padre. Esta era una figura consciente de todo judío que había un Padre. Pero a ellos les costaba ver al Padre como un verdadero Padre, sino lo veían como una figura a la que había que temer solamente. Pablo en Efesios 3:14 dice esto: por esta razón me arrodillo delante del Padre. Este Padre es Pater. Dice, me arrodillo delante del Pater, de quien recibe nombre toda la familia. Y esta palabra familia es griego patria, que proviene de la raíz de pater. Entonces, lo que está diciendo Pablo es, del Padre todos recibimos nombre. Nuestra relación con el Padre es la relación más importante. De hecho, el Padre manda a su Hijo para hacernos hijos, adoptarnos, pero romper la barrera que había, que nos pudiéramos relacionar con Él, con el Padre, como hijos. No voy a dar un paseo por toda la Biblia de cómo Dios se presenta como un Padre, pero quiero que entendamos esto. Es un punto decisivo y muy importante en nuestra formación como hijos. Es decir, nuestra identidad cristiana o en Cristo tiene gran relación con cómo podemos relacionarnos con la idea de que somos hijos
del Padre. Entonces, como vemos, la paternidad es muy importante, muy importante. Entonces, piensa esto, si tú fueras enemigo de Dios, si yo soy enemigo de Dios y quiero arruinar sus planes, uno de los golpes fuertes y uno de mis esfuerzos más importantes va a ser golpear directamente a la referencia terrenal que Dios ha dejado en la tierra para sabernos relacionar con Él. ¿Cuál es esa referencia? Nuestros padres biológicos. Si destruyo a los padres, entonces afectaré de una manera muy importante cómo la gente ve a el Padre. Porque todos somos hijos de un Padre. Te digo algo como pastor, he podido ver algo pero demasiado claro. Los impactos negativos y positivos de la paternidad sobre las personas. Y son decisivos en la formación de toda persona. No todos seremos padres, por supuesto, pero todos tendremos padres. Las estadísticas son tremendas. Y por supuesto estoy hablando de una generalidad, porque lo que te va a quedar claro hoy es que una mala paternidad o una mala referencia de paternidad no debería condenar tu vida. Eso es obvio, y conozco muchos casos donde ha sido así. Pero ha sido solo a través de concebir quién es el Padre perfecto, apartado de mi referencia terrenal de un Padre imperfecto. Pero las estadísticas son brutales del impacto de una mala paternidad o de padres ausentes. De hecho, leía una que es brutal. 26 de 28 causantes de masacres recientes, masacres por armas. Estos chicos que van con un arma, con una metralleta y matan niños, matan a personas en supermercados. Pero 26 de ellos carecían de una figura paterna. Y ese es un estudio que lanzan en Estados Unidos para alertar. En los 90 se hablaba, un escritor cristiano habló de una estadística donde decía, cada vez hay más padres ausentes, y decía que más del 40% de todo chico en Estados Unidos antes de los 18 años va a perder su referencia de padre. Y se dice que hoy son más los muchachos, jóvenes, adolescentes y niños, son más los que no tienen un papá presente que los que sí. Si no puedes ver claramente cuando antes eso era imposible, para bien o para mal, no es que antes los papás eran buenos, pero si no puedes ver el avance de este daño y de este impacto satánico y del mundo contra los padres, es muy claro, es muy evidente. Y está ahí. Y está ahí. Por supuesto, no todos los que tienen malos padres o padres ausentes van a ser personas disfuncionales, ¿sí? Ni todos los que tienen buenos padres, por eso van a ser personas funcionales. Por supuesto que no depende solo de eso. Ahora, la disfuncionalidad no se trata de ser asesinos. Había una pregunta que se hacía, y era la pregunta de, ¿quién te enseñó a ser un hombre? Hombres, ¿quién te enseñó a ser un hombre? Es una pregunta muy interesante.
porque aprendimos a ser hombres. Y no hombres biológicamente, somos hombres biológicamente. Pero ¿cuál es nuestra referencia de lo que es ser un hombre? Disfuncionalidad no se trata de ser asesinos, ¿eh? Se trata también de inseguridades, temor, ira, amargura, identidad sexual, identidad espiritual, salud mental, depresión, autoestima. Puede ser que no sea por el padre, porque ni está, porque no se conoció al padre, o puede ser por un padre con pésimos valores y con cero valores cristianos. Y nos esforzamos todo el tiempo por decir, a mí no me afecta. Cuando la realidad es que por diseño sí afecta. Si no por diseño, Dios no hubiera dado padres, si no se necesitan. Ahora, como nota de balance, hace un tiempo te enseñé la carta que le escribió un amigo muy cercano a su padre que había fallecido. Y esa es una referencia excelente que yo tengo de alguien que, a pesar de no haber tenido un padre, o un padre que no se hizo cargo de él, el Señor puede con eso, ¿sí? Y todos conocemos muchos casos, por supuesto. Y así conocemos casos de gente que, mira qué buenos padres, y ellos terribles también. Entonces, estoy hablando de generalidades. Pero no huyas de la generalidad tú. Porque si no identificamos el problema, es difícil atacarlo, es difícil perdonar. Nuestra relación con nuestros padres definitivamente afecta nuestra relación con el Padre. Ahora, ¿qué necesitaríamos aprender del Padre, de Dios? Pues todos sus atributos. Misericordioso. Entonces tú puedes de repente mentalmente hacer una lista y decir, ok, mi padre no era misericordioso o no es misericordioso, pero Dios es misericordioso. Mi papá no perdona nada, pero Dios es un Dios perdonador. Mi padre nunca me infunde o me infundió aliento, pero Dios todo el tiempo está afirmándonos, dándonos aliento. Mi padre nunca me dio una guía, una dirección de qué hacer con mi vida, pero Dios todo el tiempo nos está dirigiendo. Pero te voy a hablar de uno de los distintivos principales de nuestro Padre, que viene expresado en este texto, pero viene expresado en toda la Biblia. Una de las características más importantes, no me atrevo a decir la más importante, porque podría haber una discusión de, pero puede ser, pero una de esas, hay muchos autores que dicen, esta es la característica más importante de nuestro Padre, y esto es su generosidad. Su generosidad. O en otras palabras, una de las cosas, de las características de nuestro Padre es que nuestro Padre da. Dar. Todo el tiempo. Doug Wilson, que es un increíble escritor, autor, comentarista, él dice, la característica más obvia del Padre de Jesucristo es su generosidad. Es generoso con su gloria, da citas, Juan 1:14, con sus funciones, Juan 5:18, con su protección, Juan 10:28, con su hogar, Juan 14:1-2, dice, mi Padre tiene muchas casas y voy a prepararles para ustedes. Es decir, Él tiene una casa y nos da de su casa, nos da un lugar en el cielo con Él.
con su alegría, este gozo del Padre, dice Jesús, quiero que tengan mi gozo. Es generoso con su alegría. El Padre da, en Juan 3 lo vemos claramente. Da a su Hijo, Juan 3:16, Juan 18:11. El Padre da de su Espíritu, Juan 14:16 al 17, lo acabamos de aprender. El Padre se da a sí mismo, Juan 14:22 al 24. Ahora, el Padre es Espíritu, es intangible. Entonces debería conmovernos que alguien a quien no podemos tocar y abrazar, pero que se presenta como Padre, nos dice luego que seamos como Él, ¿no? ¿Hay algo que Dios tenga que haya retenido para sí mismo? La cosa más importante o más solemne o más pura que Dios tiene es su gloria. Su gloria. Y nos compartió de su gloria. Su trono, dice la Biblia, que estamos sentados juntamente con Él. Su casa, dice, sin santidad nadie verá al Señor, pero dice, yo quiero darles un hogar. Oye, pero nadie te puede ver. Bueno, yo los voy a hacer santos. Su Hijo. Su Hijo. Uno no soporta que su hijo ni lo rasguñen, ¿no? Y Dios entregó a su Hijo. Ahora, tú dices, es que pues es Jesús y como es Espíritu. Te digo algo, padres aman a sus hijos, seguramente sí. Jamás ni se acercarían de cómo el Padre ama a Jesús. O sea, lo ama más que tú amas a tus hijos y lo entregó. ¿Por quiénes? Por nosotros. ¿Para qué? Para poder llamarnos hijos también. ¿Qué necesidad tiene Él? En su gloria lo tiene todo, es autosuficiente. Y mira todo lo que nos da. Dice el texto aquí que tenemos un Padre generoso que da puras cosas buenas. Puras cosas buenas. Y hay 3 referencias: pedir, buscar y llamar. Es lo que leímos al inicio. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Ahora, ¿qué es pedir, buscar y llamar? ¿Qué es pedir, buscar y llamar? Tiene que ver con cómo nos comunicamos con Él, con nuestro buen Dios, con nuestro buen Padre. Pedir es comunicar a Dios nuestras necesidades. Buscar ya no habla de solo comunicar, sino actuar. Llamar es perseverar en la puerta. Pides a tu Padre lo que necesitas. Buscas a tu Padre para obtener la ayuda que necesitas. Y llamas a la puerta de tu Padre para que te abra y te dé lo que necesitas. Pides, buscas y llamas. Me encanta que son 3, es como enfático, ¿no? Pedir, buscar y llamar. Pedir, buscar y llamar. El Padre al pueblo de Israel, que siempre había visto a Dios como, no, es que a Dios no puedes ni mirarlo. Cuidado, no puedes ni mencionar su nombre, no digamos su nombre. El nombre de Dios no se puede decir aquí, hay que respetar. No, hay que hacer esto, hay que ponernos esto. Y andaban como en velos y todos así como se echaban ceniza y... como probablemente fue tu relación con tu padre, ¿no? Una relación de temor,
de, es que es la autoridad. Sí, ahí viene, ya llegó. Ya llegó. Jesús quiere romper eso. El Padre quiere romper eso. Y nos da la referencia de un niño pidiéndole a su Padre. Y no solo eso, nos da promesas. Aquí hay promesas. Tú dices, ¿cuál promesa será para mí en la Biblia? Aquí hay varias. Un montón de promesas. ¿Sí? Y aquí las vamos a enumerar. Pidan y se les dará. Promesa 1. Busquen y encontrarán. Promesa 2. Llamen y se les abrirá. Promesa 3. Todo el que pide, recibe. Promesa 4. El que busca, encuentra. Promesa 5. Al que llama, se le abre. Promesa 6. Promesa 7. Si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Promesa número 7. Si le pides al Padre, Él te va a dar puras cosas buenas. 7 promesas. Cortito, oye, pero son la misma, es repetida, lo que tú quieras, pero hay promesas ahí. Dios se está tomando muy en serio esto que quiere que aprendas de Él. Porque, y te digo, es notorio el impacto que genera tus referencias de lo que es el que se te dé con luego poder relacionarte con Dios. Y eso afecta en varios niveles. Uno, que nunca podrías aceptar que Dios haya dado gratuitamente a su Hijo por ti. Tú sientes que lo tienes que pagar. Ese es un factor. No puedes recibir la gracia de Dios porque fuiste formado en una cultura de la deuda, en una cultura del temor y en una cultura del merecimiento. ¿Quién te enseñó eso? Un padre disfuncional. Aquí no vengo a que te enojes con tu papá, ¿sí? De hecho, lo natural que haga el Señor hoy es que ames, perdones, dejas atrás eso, tienes un buen padre como una excelente referencia. Y pues tú también probablemente estás fallándole a tus hijos en esto. Ese es un factor, no podemos ver la gracia. Otro factor es no podemos acercarnos a Él en perdón. ¿Por qué? Probablemente fuiste formado en el sentido de que si rompías un plato, recibías una mirada asesina. Tú dices, esa es mi mamá, bueno, quien sea. Porque a veces las mamás son como, el jarrón, y el papá así como, déjalo. Pero muchas veces, y te digo algo, porque lo he visto, hay cero gracia en un hogar. Y hay toneladas de, entre comillas, justicia. Entonces vemos a niños que andan así casi como con temor del padre. Y está bien, hay que respetar a la autoridad del padre. Pero sabes, híjoles, si no estamos formando en gracia, en misericordia, luego no le puedes contar a tu hijo que Dios puede perdonarle y amarle incondicionalmente. Cuando tú has enseñado a tus hijos que solo ellos se pueden ganar el amor, que solo le vas a comprar un helado si saca buenas calificaciones, que solo va a poder hacer lo que le gusta si se porta bien. Tú dices, entonces ¿cómo le enseño? Sí, por supuesto que consecuencias son naturales y son necesarias para que él pueda crecer. Pero si nunca hay gracia, si nunca hay misericordia,
no sabes, y te digo algo y a lo mejor tú ya estás detectando, por eso no sabes cuán difícil va a ser para su mente entender el Evangelio, porque el Evangelio es gracia para pecadores. ¿Y cuál es su referencia de cómo relacionarse con este Dios que da gracia para los pecadores? El Padre. Pero lo increíble es que Jesús viene y dice, ¿sabes qué? Pues ya estuvo, Él necesita gracia, necesita ser amado, necesita ser perdonado. Sí, pues no recibió esta predicación que tú estás recibiendo hoy. Vaya con eso. Amamos a nuestros papás y nuestros papás aman a sus papás y nuestros abuelos aman a sus papás, imperfectos como son. Porque te digo algo y yo soy papá, soy imperfecto. Y ahorita estoy diciendo y digo, ay, sí es cierto. También la riego. Pero Dios dice, ok, a ver, Dios no protege a los padres, porque muchas veces lo que hacemos, ¿sabes? Es como intentamos disculpar, como si la disculpa fuera lo que sana mi corazón. Lo que sana mi corazón es el perdón, no la disculpa. Yo tengo que perdonar a mi papá, si te falló tu papá y si tienes que perdonar, por sus pecados, no disculparlo ni justificarlo, porque todo el tiempo es como, es que así le enseñaron a él, es que no fue formado, es que no, es que, y no, se equivocó y pecó, porque la gente peca. Y me encanta que Dios no dice, no, espérense, es que sus papás sí eran buenos, solo que no sabían ser buenos. No. Dice, si ustedes aún siendo malos, dice Jesús. O sea, Jesús te dice algo hoy aquí, querido papá presente, eres un mal papá. Con muchos destellos de gracia, por supuesto. Con muchos destellos de un buen padre, porque estás aprendiendo del padre. Pero eso no quita que seas muchas veces un mal padre. ¿Cuántos han sido un mal papá? Alcen la mano, papás. ¿Cuántos han sido un mal papá en algún momento de su vida? Tú dices, pues es muy raro, pero nada. Y me encanta esto, porque sí da una referencia. ¿Cuántos pueden alzar la mano aquí? No voy a preguntar si tuviste un buen o mal padre, pero ¿cuántos pueden alzar la mano y decir, mi padre al menos me dio alguna cosa buena en mi vida? Okay. Si ustedes, si aún malos o buenos padres, lo que sea, saben dar cosas buenas a sus hijos. Y esto me encanta, y te digo algo, es algo que yo celebro constantemente. Saber que hay papás disfuncionales y no sabes cómo celebro cuando su hijo, a pesar de eso, le ama. Y vas a decir, oye, este cuate está medio loco, ¿no? Yo voy a un lugar y estoy ahí sentado y ahora ya le caigan mal. Últimamente menos por tantos niños que tengo que cuidar, pero es como viendo y estoy pensando en las historias. Veo una familia y digo, hay altas probabilidades de que sea una familia disfuncional. Y a pesar de eso, mira qué bien se la están pasando. Porque eso es gracia común, ¿sabes? Hay altas probabilidades de que este niño que vino con su papá vaya a tener malos ejemplos de su padre. Probablemente su padre le va a fallar, no sé, ni siquiera sé si viven juntos con su mamá, porque está raro que no haya venido la mamá. Imagina, yo así como, oye, estás enfermo, Adrián. Pero ¿sabes qué es lo que hago en eso? Es como me alegro y veo así, digo, qué padre, qué increíble. Que aún en eso vemos gracia común. Y todos tenemos historias de eso. Y por eso es que muchas veces vas a ir al funeral de tu padre o vas a recordar a tu padre y puedes recordarlo con cariño. Puedes decir, sí, a
a pesar de todo, mi padre sí me dio algunas cosas buenas. O otros pueden decir, tuve un gran papá. Pero Jesús dice, ok, va, está bien. Pero tenemos un Padre perfecto. Un Padre perfecto que nos da puras cosas buenas. Y me encanta esto. Pregunta, busca y llama. Si estás ahí, si tu papá está ahí, ¿qué haces? Le pides. ¿Me das esto? Pero si no está ahí, ¿qué haces? Lo buscas. Y si sabes que tu papá está en otro lugar, por ejemplo, yo tengo mi oficina ahí en mi casa afuera, y yo muchas veces lo que hago es, como les digo, voy a trabajar, y doy como paso así, y como que ellos digan, se fue. Porque si saben que yo estoy arriba, ¡ja! Y tú dices, es que Yanura no los cuida, pues, a ver, cuida a 3 chamaquitos. Y están con los 3, pero Adriancito se desaparece, y cuando viene a ver así, me dice, papá, mamá pegó. Inventa que le pegó su mamá para que yo lo abrace. O papá, me das esto. Tenemos ahí escondidos unos dulces, que digo, gracias a todos los que regalan dulces, pero es como un regalo que nos mete en problemas, ¿no? Y es como, un dulce, me dice. Pero tiene que tocar, y sabes, a veces yo estoy con los audífonos y toca, pero hasta patea, casi hasta vibra de ese. Porque muchas veces es así, y te digo algo, el punto de este texto es, no importa si encuentras a Dios allí, no importa si no lo estás viendo, tienes que buscarlo. Y no importa si aunque lo estás buscando y lo encuentras, parece que no te hace caso, porque entonces perseveras llamándolo, tocando la puerta. Lo que quiere decir el texto es que sea como sea ahora mismo tu relación con tu Padre, si pides, buscas y llamas, Él te va a escuchar. Va a escuchar. Eso es promesa, ¿eh? El Padre te va a escuchar. Y otra promesa que ya la vimos, y te va a dar cosas buenas. Tú dices, aquí debe de haber algo ahí, porque no puede ser tan perfecto. El tema es que Él te va a dar cosas buenas, no quiere decir que te va a dar lo que quieres. Y tú dices, ya lo echaste a perder, así que chiste, ¿no? Te va a dar cosas buenas. Y ahora, yo pienso como padre, no siempre he dado cosas buenas a mis hijos. Hay una discusión muy interesante con la paternidad, es no darle nunca dulces, porque nunca un dulce le va a hacer bien a tu hijo. O dárselo de repente, porque pones en nota de balance, ok, pero es que está la piñata, que le voy a traer una galleta de avena al pobre chamaco. Mientras todos ven y comen sus dulcitos, mi hijo va a tener así como sus fideos de ni siquiera integrales, de harina de quién sabe qué rayos, que según saben igualitos. No, son comestibles esas cosas, pero no saben iguales, que no te engañen nunca, Y es como, ok, pero ¿cuántas veces le he dado a mi hijo algo que no debería haberle dado? ¿O se lo di en un momento que debería habérselo dado? Pero te digo algo, en el corazón del padre siempre está, quiero darle cosas buenas a mi hijo. Lo que pasa es que yo no sé siempre cuáles son las cosas buenas. Entonces, una de las cosas que normalmente le damos a nuestros hijos es la felicidad inmediata y temporal. Por ejemplo, cuando los niños hacen berrinches, tú dices, es que está haciendo un berrinche. Entonces, pues desde bebés los hacemos así, clávale el chupón.
Dale lo que quieres. Y, ok, entiendo, un bebé tiene hambre, tiene sed, está ansioso, ok, pero luego los chiquitos, mis hijos, no importa, no importa nada, pueden haber comido ya, si pasan al lado de un McDonald's, me dicen en automático, a veces está la niña, ni siquiera está viendo, es como quiere una cajita feliz. Y lo tira a ver si pega, y yo, no, hija, no. Ok, ni siquiera reclama ya. Ya es como, de repente le pega, pues. Y siempre están pidiendo cosas, siempre están pidiendo helados. O sea, ¿qué? ¿Cómo sostienes eso? Es imposible. Siempre están pidiendo dulce. Mi hija me pide coca. Quiero coca, papá. Y mi hijo, de las primeras palabras que empezó a decir bien fue coca. Coca, dice, coca. Y no les damos, no le damos. Sí, no le damos, no me veas así. Pero es como tú dices, oye, pero dale manzanita. Así, ¿no? Me imagino que la manzanita es el agua de chía con no sé qué, ¿verdad? Es lo mismo. No, es que no tiene cafeína. Bueno, pero luego le quedaba su frappé. Entonces, tenemos este problema como padres de que estamos esforzándonos por dar, y eso aplica en las cosas diminutas, pero a veces aplica en las prioridades que les transmitimos a nuestros hijos, de qué es lo más importante para ellos. Y lo más importante que le puedes dar a tu hijo es a Jesús. Es lo más importante. Mira, lo demás discutamos cada quien. Lo que no tiene discusión es lo más importante, y tu legado más importante para tu hijo es a Jesús. ¿Y sabes por qué? Porque tu hijo va a vivir eternamente, sea en el cielo o en el infierno. Y si tú priorizas su bienestar 10, 20, 30, 40 años, los años que vaya a vivir ahora, y no priorizas su vida eterna, y priorizar tiene que ver nada más con mentalmente, con tus acciones en casa, con tu agenda, con tus intereses, con tus decisiones, si no priorizas eso, estás destinando a tu hijo, por lo menos desde tu punto de vista, porque tu hijo finalmente puede encontrar a Jesús a pesar de ti, ¿sí? Y estás enseñado de, sabes que lo más importante es el aquí y el ahora. Lo eterno, luego lo resuelves. Pero el punto que señala Jesús es, incluso los padres pecadores suelen tener suficiente amor y gracia para dar cosas buenas a sus hijos. O no, tú dices, es que no, yo ni lo conocí, es que a mí no me dio nada, es que a mí me abandonó. Ok, con más razón. Tenemos un Padre que te ha dado todo y que te da la dirección que necesitas, y el amor que necesitas, y el valor que necesitas, y la seguridad que necesitas, y todo lo que necesitas lo obtienes de Él. Eso sí, da puras cosas buenas. Dice que no le vas a dar una piedra a tu hijo, no va a dar serpientes. Dios no te va a dar una serpiente. Entonces, pedir, buscar y llamar y recibir no quiere decir que te va a dar lo que tú quieres. Te va a dar lo que Él, que es el Padre perfecto, sabe que debe de darte. Y el Padre sabe cuándo, Él sí sabe cuándo debe darte un helado y cuándo no. Él sí sabe cuándo te puede dejar, digamos, puedo ver otro video, un capítulo más antes de dormir. Él sabe, uno a veces dice, es que pues sí, pero no, pero qué gacho, pero no, es que hay que poner reglas y hay que respetar las reglas. Dios sabe. Él no se equivoca. ¿Sabes por qué? Porque es infinitamente sabio. ¿Cuántos están de acuerdo que Dios es el ser más sabio que existe? ¿Cuántos están de acuerdo que Dios es el ser más bueno que existe? Entonces, si es bueno y si es sabio,
todo lo que Él decida darte es lo correcto. Y lo que decida no darte es lo correcto. Tírate al piso y haz berrinches. Pero como ella es un padre perfecto, no va a ceder al berrinche. Tú dices, no, pero es que dice que llame, hay que perseverar, hay que hacer berrinche a Dios. No es eso lo que dice. Lo que dice es que hay muchas cosas que puedes pedir. En todas te va a escuchar Dios. Y te digo algo, Dios te va a dar muchas cosas. Te va a bendecir de muchas maneras. ¿Qué puedes empezar a pedir tú aquí? Mamá, papá, hijo, lo que sea, por salvación. ¿Cuántos quieren que ciertos familiares sean alcanzados por Cristo? Yo. Qué difícil es pensar en eso y decir, Dios, alcánzalos. ¿Has pedido por ellos? ¿Tú crees que a Dios le gusta salvar? ¿No crees que es una oración que Él puede contestar porque no estás pidiendo nada malo? ¿Cuánto oras por eso? No, es que ya se lo pedí. ¿Cuándo? Hace 5 años. Entonces nada más pediste así de paso, como mi hija, una cajita feliz. Cuando mi hija quiere una cajita feliz, de que todo el camino, Y en una de esas doblo las manitos. Es como, híjoles, pues sí, empiezo a analizar, es que no han comido. Oye, pero es que esa comida no es buena. Ni comen luego. Si te ha pasado así como eso, nada más la comida es, ellos quieren el juguete que ni está padre y lo pierden. Es nada más como algo mental, creo, psicológico, eso de la cajita feliz. Pero sabes, Él nos va a escuchar y a veces nos va a dar justo cuando lo pedimos. A veces de la manera en que lo pedimos, pero a veces no. Que sí podemos entender claramente, Dios siempre nos va a dar cosas buenas. Todo lo que te ha dado Dios y lo que no te ha dado, te digo algo, es lo mejor. Es lo mejor. ¿Puedes poner Efesios 5:1? Ok. ¿Me estás leyendo la mente o qué? Imiten a Dios como hijos muy amados. Este texto me encanta. Y ya les he contado que siempre que le preguntas a una persona, oye, ¿qué ves en este texto? Las personas siempre, casi siempre, dicen que tenemos que imitar a Dios. Porque nuestra manera de relacionarnos con la Escritura y con Dios mismo es mandamientos, cosas que Dios me pide, imperativos. Y sí, ahí hay un imperativo, pero es como nuestra formación, es como, es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer esto. Cuando lo más importante de ese texto es como nos describe a nosotros, hijos muy amados. Entonces, les pregunto y decía, ¿qué es lo primero que notan en este texto? La respuesta correcta debe ser, bueno, no es que sea correcta. La que te recomiendo es que soy un hijo muy amado. Y ya hemos aprendido aquí que cuando entendemos nuestra identidad y cómo nuestra relación con el Padre, los hijos muy amados no necesitan esforzarse en imitar a su Padre. Lo imitan. Esa es una de las cosas más extraordinarias de la paternidad. Ver cómo nuestros hijos empiezan a imitarnos. La clásica que se ponen tus zapatos y están así, ay, soy papá. La clásica, ¿no? Cómo comen, los hábitos. Es tremendo. Pero luego ya empieza a ser en formas de vida. Si tú te cepillas los dientes, tus hijos se van a cepillar los dientes. ¿Qué aprendemos del Padre hoy? Que es un papá muy generoso, porque siempre está dando cosas buenas. Nunca escatima. Oye, pero cuando no da, eso es dar. Cuando nos da un no por respuesta,
Es el mejor no que podemos recibir. Y luego muchas veces lo entendemos. Así que algunas aplicaciones que podemos llevarnos hoy. Padres, esto va para padres aquí presentes. Sus hijos van a ser impactados de maneras impresionantes, no tienes idea, con tus conductas. Tienes una referencia de a quién imitar. Tú dices, es que así me formé y yo no te... Ya tienes una referencia. Ahora, si tú tienes un gran papá, la verdad que yo nunca me di cuenta hasta de grande lo privilegiado que había sido con mi papá. Y muchos de ustedes pueden tener eso, gloria a Dios. Aférrense a eso o a las cosas buenas de sus padres. Seamos generosos. Es una de las cosas más importantes que puedes darle a tus hijos. Y decimos en Horizonte que a Dios nunca le ganas en dar. A Dios nunca le ganas en dar. Dios siempre da más de lo que tú das. De hecho, tú das porque Dios da. Y si tú le enseñas eso a tus hijos, tu hijo puede decir, tengo un padre generoso. Luego él podrá acercarse confiadamente con el Padre. Y sabes el impacto que eso genera. Y te digo algo, y esto es casi como, no secreto porque está en la Biblia, pero quiero que entiendas esto. Hay un retorno de bendiciones como no tienes idea cuando somos generosos. Yo crecí con un papá generoso, puedo dar gracias a Dios por eso. Yo de grande digo, híjoles, he hecho cuentas en mi mente y no sé cómo. Bueno, sí sé cómo. Dios bendice. Mi papá en las Navidades compraba juguetes y daba juguetes a muchos niños en la iglesia. Tú dices, no, pues es que los capitaines son franceses. ¿Qué va a hacer? Nosotros somos los capitaines pobres. Mi papá vendía leche, es lo que hacía. Yo muchas veces tuve una etapa que fui a acompañarlo y vendía la mitad de la leche, la otra mitad la regalaba. De verdad, o sea. Pero te digo algo, en mi arbolito de Navidad siempre hubieron juguetes. Les digo algo a los de mi generación, yo tuve el Ricochet. El regalo soñado de nuestra generación, que era de control remoto. ¿Cómo le hizo? Yo sí sé cómo le hizo. A Dios nunca le ganas en dar. A Dios nunca le ganas en dar. Ese es un gran legado que le puedes dar a tus hijos, ser generoso. Tú dices, es que me cuesta. Pues, practícalo. Iglesia, no sé si tengas una referencia de un buen padre o no, agradece a Dios por tu papá, bendice a tu papá, ama a tu papá, porque te digo algo, hagas lo que hagas, sigue siendo tu papá. Y Dios lo usó para traerte a este mundo y estás aquí hoy escuchando el Evangelio. Y tú dices, bueno, es que yo precisamente vine porque con mi papá tuve una mala relación. Pues hasta en eso te bendijo tu papá. Si tú tienes un tema ahí, es tiempo ya. Perdona, no vale la pena. Perdona y ama. Porque te digo algo, tenemos una gran referencia. Y es el Padre perfecto. Es un buen Padre. Es un gran día para recordar que tenemos un Padre muy generoso, que nos da tantas cosas y nos dice que no, pero cuando nos dice que no es porque es lo mejor para nosotros. Y podemos estar seguros entonces que todo lo que tenemos o no tenemos hoy es lo mejor para nuestras vidas. La gran pregunta aquí hoy es, ¿eres hijo? ¿Eres hijo de Dios? Si eres hijo, tienes una gran enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza que te puedes llevar? No me vas a creer, pero lo que te vas a llevar hoy es
oración. Este texto habla de la oración. Tenemos un gran Padre que siempre nos escucha y siempre responde con buenas respuestas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros y nos demanda la Biblia? Pedir, buscar, llamar. ¿Cómo funciona eso? Por la oración. Es absurdo y te digo algo, es lo más tonto del mundo tener un padre que siempre te escucha y siempre te da y siempre te bendice y no pedirle. O sea, ¿qué clase de niños pedidones somos? Tenemos el Padre más generoso que existe y no le pedimos. Acerquémonos entonces a este buen Padre, sabiendo que muchas de estas cosas que les pides es comer un helado cuando toca comer comida y te va a decir que no. Es poder brincar desde un segundo piso y te va a decir que no. Dios no te va a dar una piedra, no te va a dar una serpiente, te va a dar puras cosas buenas. ¿Cuál es el reto? Alinear lo que pido con lo que Él dice que debo pedir. Pero por lo tanto, tú pide, ¿eh? A lo mejor puros no te va a decir al inicio porque no sabes ni qué pedir. Pero así debe ser nuestra relación. Un Padre que da, un Padre que bendice. Tenemos un gran Padre en el cielo que siempre nos da puras cosas buenas. Así que oremos, iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra hoy, por hablarnos, por bendecirnos, por ayudarnos a recordar. Todos aquí somos hijos. Algunos no conocieron a sus papás, otros lamentan haber conocido a sus papás porque quizás fueron terribles, abusivos. Otros han tenido una relación disfuncional con sus padres y otros tienen un gran ejemplo de lo que es un papá. Pero todos, buenos o malos, todos tenemos padres imperfectos. Te ruego, Padre, que eso no sea una barrera para poder acercarnos a ti, relacionarnos contigo y poder verte como el Padre bueno y generoso que eres. Un papá que nos dice, pídanme, búsquenme, llámenme, siempre voy a contestarles. Un Padre que nos dice que cuando pedimos cosas buenas, nos das cosas buenas. Cuando pedimos cosas malas, no nos las das. Gracias por eso, Señor. Gracias por ese mensaje que nos da una referencia perfecta de lo que es la generosidad de nuestro Padre. Te pido que nos ayudes a resolver cualquier pendiente que tengamos en la tierra con nuestros padres biológicos. Amarlos, respetarlos, pero quizás algunos aquí tengan que perdonarlos, Señor. Recuérdanos que tú eres un Padre generoso que nos ha perdonado muchas cosas a nosotros. Así nosotros podemos liberar de cualquier deuda a nuestros padres imperfectos, Señor. Porque se equivocaron, pero tú los usaste para que hoy podamos estar aquí, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por una iglesia de hijos. Hijos de un Padre, pero sobre todo hijos del Padre perfecto, nuestro buen Padre, Señor. Gracias entonces hoy por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.